la noticia en Colombia hoy es la crisis ministerial del gobierno del presidente Gustavo Petro. María del Pilar, muy buenas noches. Carlos Ignacio, buenas noches. Este mediodía el mandatario confirmó la salida de 7 de sus ministros y del director del Departamento Administrativo de la Presidencia, argumentando que su apuesta por el diálogo y el pacto fue rechazado por alguna dirigencia política tradicional. Petro dijo que decidió configurar un nuevo gobierno para redoblar su agenda de cambio social. En esa dirección, estos fueron los cambios en su gabinete, los ministros que salieron y quienes los reemplazarán. Comencemos entonces por el Ministerio de Hacienda. Se va José Antonio Ocampo, considerado el ala más moderada del presidente Petro, respetado por la experiencia en el manejo de las finanzas públicas, los asuntos macroeconómicos del país. Lo reemplazará Ricardo Bonilla, economista de la Universidad Nacional, quien fuera secretario de Hacienda de la Alcaldía de Bogotá en 2 ocasiones. También aparece la polémica ministra de Salud, Carolina Corcho, una de las voces más controvertidas del gabinete de Petro. Tan sorpresiva su salida como la de José Antonio Ocampo. En su reemplazo llega Guillermo Alfonso Jaramillo, quien es un hombre del sector de la salud, un médico cirujano con estudios en cirugía cardiovascular. Fue secretario de Salud de Bogotá, senador, representante a la Cámara, gobernador del Tolima, un hombre muy cercano a Gustavo Petro. Pasemos ahora al Ministerio del Interior. El saliente Alfonso Prada, también uno de los hombres de mayor confianza del presidente Petro. Su cargo lo va a asumir Luis Fernando Velasco, liberal de tiempo completo, fue presidente del Senado, era el anterior consejero presidencial para las regiones y director encargado de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. En el Ministerio de Agricultura, pues también se va una de las voces, una de las veteranas de la economía en el país, Cecilia López. Se trata de una de las voces más respetadas en el país. Fue ministra de Ambiente, ahora exministra de Agricultura, y también fue directora del Departamento de Planeación Nacional. Sin embargo, al parecer, no cumplió con las expectativas del presidente Petro y entra Jennifer Mojica, una abogada que se ha especializado en el trabajo de protección de los derechos humanos. Hasta hoy era la directora de Asuntos Étnicos de la Unidad de Restitución de Tierras, fue también subdirectora de la Comisión Colombiana de Juristas. Pasemos la página y veamos ahora el Ministerio de Transportes. Sale Guillermo Reyes, le correspondió batutear toda la crisis aeronáutica de las aerolíneas bajo costo y entra en su reemplazo William Camargo. Estaba al frente de la Agencia Nacional de Infraestructura, con experiencia en proyectos de movilidad sostenible, sistemas inteligentes de transporte. En cuanto al Ministerio de las TIC, sale Sandra Urrutia. Según trascendió muy temprano esta mañana, fue la primera en aceptar la renuncia solicitada por el presidente Petro. Entra a esta cartera Mauricio Liscano, otro de los hombres de confianza del presidente Petro. Estaba como director del Departamento Administrativo de la Presidencia. Y finalmente, en estos cambios ministeriales, en el Ministerio de Ciencia sale Arturo Luna y llega Yesenia Olaya, es decir, continúa en esta cartera. Era la viceministra de Talento y Apropiación Social del Conocimiento de este ministerio, ahora lo asume en reemplazo de Arturo Luna. Y finalmente en el DAPRE, en el Departamento Administrativo de la Presidencia, sale Mauricio Liscano, ahora el ministro de las TIC, hombre de confianza del presidente, y este departamento ahora queda liderado por Carlos Ramón González, que fue el antiguo copresidente del partido Alianza Verde. Estas son básicamente los entrantes, los salientes y los entrantes en todo este revolcón ministerial. Esta crisis del gobierno Petro se ha venido desatando desde los últimos 4 meses con los pronunciamientos y las decisiones que tomó su equipo. La nueva composición está enfocada en reunir apoyo interno para impulsar las reformas que se discuten en el Congreso. El primer año él nombra un buen gabinete de unidad nacional, no lo logra cohesionar, pasan 6 o 8 meses y no pasa mucho, se le desbarata el gobierno y Petro empieza a tuitear como loco. Y básicamente es ese conflicto que crea de manera permanente
y la agenda del país girando alrededor del Twitter de Petro y no se hace nada. De esta manera, Alejandro Gaviria, exministro de Educación de Petro, pronosticaba lo que sería el primer año del presidente. Su proyección la hacía incluso en medio de la campaña electoral, sin dimensionar que él sería parte de la crisis política que ha tenido el actual gobierno, pues sería nombrado ministro y posteriormente sacado del gabinete. Hoy Petro enfrenta su segunda crisis ministerial, tras diferencias con los partidos políticos tradicionales y ante las dificultades para sacar adelante la reforma a la salud. Es un mecanismo de presión, es para presionar a un partido de la U, a un partido conservador, a una parte del Partido Liberal, para que se muevan y movilicen a más integrantes del Congreso para lograr el objetivo que tiene trazado el gobierno nacional. Esta crisis podrá repercutir en las expectativas que tiene el gobierno para tramitar otras reformas en el Congreso, como la agraria, la pensional y la laboral, entre otras. Es un gobierno que está intentando hacer reformas estructurales, esto no es fácil en este país, es el primer gobierno de izquierda en la historia republicana del país. Creo que no es fácil en este país hacer reformas, desafortunadamente. Algunos de los temas creo que se ha sumado una cierta inexperiencia en el gobierno en liderar las transformaciones. Petro busca consolidar un escenario de cohesión y apoyo interno a través de líderes que velen por las necesidades del país. Un gobierno de emergencia que tenga funcionarios que trabajen de día y de noche, cuyo corazón esté a favor de la gente humilde y no simplemente de ganar un salario y unas comisiones. Petro ha exhortado a la ciudadanía a volcarse a las calles para presionar al Congreso frente a la necesidad de tramitar las reformas. Reiteramos, una de las salidas sorpresivas del gabinete ministerial es la de Carolina Corcho, quien hasta hoy fungió como ministra de Salud y sobre quien han girado la polémica y las tensiones entre el gobierno y el Congreso de la República. Desde el primer momento de su nombramiento, Carolina Corcho ha generado resistencia y tensión como ministra de Salud. Las grandes crisis del actual gobierno se han suscitado en buena medida por la discusión a la reforma de salud que ella estuvo liderando. Desde diferentes sectores fue cuestionada por no escuchar a quienes tenían diferencias con el proyecto. Representantes del sector e incluso congresistas afines al gobierno lanzaron críticas, como el senador Roy Barreras en esta entrevista con El Tiempo. Ella lo que hizo fue radicar su propuesta original, que es una propuesta radical ideologizada y que no es viable, porque podría causarle un daño al presidente y a las familias colombianas. La ministra llegó incluso a contemplar la posibilidad de retirar el proyecto ante la falta de consenso, con lo que despejó cualquier posibilidad de discusión. La nueva cara busca mayores capacidades de maniobra con el sector salud y el legislativo. La elección del nuevo ministro creo que le da esa oportunidad de no cambiar del todo como la idea de la necesidad de los ajustes en el sistema de salud del país, pero tener también a alguien que pueda tener eventualmente un mayor margen de maniobra y de negociación con actores políticos y actores del sistema que son relevantes a la hora de concertar esa reforma. En reemplazo de Carolina Corcho llega Guillermo Alonso Jaramillo, quien se desempeñó como secretario de Salud durante la alcaldía de Gustavo Petro en Bogotá.